Mucho gusto. En lo que corresponde al equipo de investigación, les doy la bienvenida a CIESPAL. ¿Ya? Muchos de los conceptos emitidos por las panelistas, ¿ya?, los conocemos todas las personas acá presentes, ¿ya?, y están en nuestra investigación, pero esto consiste, ¿verdad?, esta primera parte consiste en presentarles, como quien dice, la lógica de la investigación realizada por CIESPAL, que es lo que nos da pie para proponer desde el nombre de este seminario taller un tratamiento informativo para la justicia de género, ¿ya? En nuestro trabajo de investigación hemos desjudicializado el término de justicia de género, ¿ya?, si cabe decirlo así, porque podríamos pensar que justicia de género compete al ámbito de aplicación de justicia para el tratamiento digamos, de hechos que tienen que ver, de hechos judiciales que tienen que ver con las mujeres. Y lo que nosotras hacemos aquí al proponer este tratamiento informativo para la justicia de género es ubicar el término justicia en su sentido elemental. Todas las personas entendemos, ya cuando decimos, por ejemplo, esto es justo o no es justo, es decir, corresponde o no corresponde a la razón, corresponde o no corresponde a la equidad, ¿ya? Este es nuestro punto de partida para concebir justicia, el término o el concepto justicia de género, ¿ya? Y vamos a ir desglosando algunos aspectos de la investigación antes de dar paso a Pamela Cruz, que les presentará los resultados de la investigación en prensa. Nuestro punto de partida, ya lo oyeron acá entre las panelistas, fue el tratamiento de la justicia de género, ¿ya? Vale decir antes que este seminario taller, ¿ya?, se basó, como les decíamos, en la investigación que tiene por título, vaya, no pasa aquí, no sé, otra vez tengo problema. La justicia de género, perdón, tengo otra vez problemas con la, ya. La justicia de género en medios de comunicación ecuatoriana, estereotipos y representaciones sobre las mujeres. Es decir, que el objetivo de la investigación en última instancia es ver estereotipos y representaciones, ¿ya? Nuestro punto de partida, yo les decía, que fue la violencia de género. ¿Qué pasa? ¿Cómo es presentada también las informaciones sobre violencia de género, ¿ya?, en la prensa y en 3 programas de televisión? Ya se dijo, alguna de las panelistas dijo ya cuáles son algunas cifras de violencia de género, pero solamente yo les quiero citar los resultados de una encuesta aplicada por el INEC en el 2012 sobre 18.000 mujeres de todas las provincias. Están viendo allí, 6 de cada 10 mujeres ecuatorianas son víctimas de algún tipo de violencia en el país. Ya se dijo, de violencia psicológica es el 54%, de violencia física el 38%, 35% de violencia patrimonial, que consiste en la sustracción de objetos o destrucción también de objetos personales, generalmente de la pareja masculina,
hacia la femenina, y hay un 25% de violencia sexual. Debemos decir además que estas cifras son resultados de lo que admiten las mujeres encuestadas, porque no todo el mundo admite qué tipo de violencia sufre, ¿verdad? O si es que efectivamente ha sufrido violencia. Hay algunos datos de la Fiscalía que voy a pasar por alto. Pero con estos datos de violencia psicológica, violencia física, violencia sexual e incluso patrimonial, nosotras nos preguntamos en el equipo de investigación cómo abordar, desde qué concepto de violencia abordar los medios de comunicación. Entonces surge el concepto de violencia de violencia simbólica, que no depende de nosotros, digamos de nosotras, del equipo, sino es obtenido de un sociólogo francés para muchas de las personas que están aquí lo deben de conocerlo, ¿ya? Que dice que la violencia simbólica. Tengo problemas con el paso de... Perdonen, pero es que tengo problemas con el paso de una diapositiva a otra acá, no sé. Por favor, ¿me ayudan cambiando la computadora? Porque no sé qué es lo que pasa en definitiva con la... Esto me ocurre. Ya. Él decía, pero pasémoslo. Pierre Bourdieu decía que la violencia simbólica se refiere a un grupo de significados impuestos como válidos y legítimos por la cultura patriarcal, ¿ya? Que parten de la supremacía y dominación masculina y por tanto tiene estrecha relación con el poder y la autoridad. Fíjense ustedes, tiene cultura patriarcal, o sea, él lo ubica mucho, y esta violencia simbólica surge también precisamente de la supremacía de un género sobre otro, ¿ya? De los hombres, lamentablemente, sobre las mujeres en términos generales. Siempre hay excepciones, ¿no? Isabel Moya, que es una estudiosa de medios, decía que la violencia simbólica no deja marcas visibles, pero sus huellas se multiplican en la cultura e impactan en toda la sociedad y contribuyen a reproducir las causales de la violencia machista, ¿ya? Eso es en términos generales acerca de la violencia simbólica. Tiene su expresión, esta violencia, en todos los productos que son parte de la esfera de lo simbólico. La escuela, la religión, los medios de comunicación, los mensajes que se emiten socialmente, ¿ya? Ese fue nuestro punto de partida, violencia simbólica. A ver, fuimos a descubrir en definitiva qué había de violencia simbólica en los medios de comunicación. La investigación se enmarcó en una perspectiva teórico-metodológica de análisis de contenido de los medios con enfoque de género, ¿ya? ¿Qué es esto del análisis de contenido de los medios con enfoque de género? Tengo problemas, de verdad, ya. Vuelvo, ¿ya? ¿Cuántas personas son aquí comunicadores o periodistas, comunicadoras o periodistas? ¿Ya? Claro, casi todos. Entonces, hemos visto en nuestros estudios de comunicación lo que es un análisis de contenido, ¿no? En resumen, es una técnica que se emplea para desentrañar a partir de los mensajes explícitos lo que subyace al mensaje o al tratamiento que hacen los medios de comunicación a la información sobre los diferentes hechos sociales, sino que deben inferirse. Efectivamente, la posibilidad de inferencia, de deducción, descubriendo lo subyacente a los mensajes explícitos es lo que también hace el análisis de contenido, lo que fundamentalmente hace el análisis de contenido. El enfoque de género para el análisis de contenido, ¿ya? Partimos de la premisa, ¿ya? El género, ustedes saben que es una categoría de análisis, ¿ya? Que
se refiere a las relaciones de poder que existen en una sociedad determinada entre mujeres y hombres. Relaciones de poder que generalmente son asimétricas o desiguales, ¿verdad? Entonces, hacer un análisis de contenido con enfoque de género, ¿ya?, significa partir del criterio de que mujeres y hombres tienen iguales derechos y oportunidades. Requieren ser tratados considerando sus similitudes y diferencias, ¿ya? Similitudes, ¿ya?, y diferencias, digo, sobre todo las diferencias en el plano de lo fisiológico, pero también sus necesidades e intereses particulares que son parte del ámbito de lo social, político, económico, cultural, etc. El análisis de contenido con enfoque de género significa observar las representaciones de que son objeto las mujeres y si estas representaciones obedecen o no a estereotipos que por lo general implican discriminación y entrañan violencia simbólica, ¿ya? En este aspecto interviene precisamente el concepto de justicia de género, ¿ya? Y voy a citarles la referencia de Ana María Goetz. Como yo les dije al comienzo, el concepto de justicia de género que nosotras hemos manejado para la investigación trasciende el ámbito del sistema de justicia, ¿ya? Es un enfoque contemporáneo basado en derechos para el desarrollo del pensamiento. Y el punto de partida de la justicia de género es la CEDAW, es decir, es la sigla en inglés de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979 y que Ecuador la suscribió en el 81, ¿ya? Yo pregunto, ¿cuántas personas aquí conocen como instrumento de derechos de las mujeres la CEDAW? ¿Cuántas de las personas que están aquí lo conocen, no? O sea, pero no son muchas, enhorabuena que hay quienes la conocen, ¿ya? O sea, es considerada además la Carta Magna de los derechos de las mujeres. Es la constitución máxima a nivel internacional y que rige, ¿ya?, para los países suscriptores, ¿ya? Entonces, el concepto que maneja Ana María Goetz y que nosotras adoptamos para la investigación es la justicia de género. Puede definirse como el final de las desigualdades entre mujeres y hombres, así como el tomar medidas para reparar las desventajas que llevan a la subordinación de las mujeres ante los hombres. De este concepto colegimos que la justicia de género es resultado, y el resultado sería como el final de las desigualdades, la siguiente diapositiva, como el final de las desigualdades, ¿ya? Y como proceso está el tomar medida, todas las acciones que se emprendan para lograr igualdad y equidad, no discriminación y empoderamiento de las mujeres en la sociedad. Así estamos, ¿ya? Este es nuestro punto de partida y en este criterio de la justicia de género como proceso es que podemos insertarnos todas las personas que hacemos comunicación y o periodismo. Repito que el punto de partida siempre de este concepto es la ausencia de discriminación. Paso lo del objetivo de la investigación porque ya lo dije. ¿En qué consistió la muestra? Déjame la muestra. Ya les dije los diarios que escogimos para hacer el análisis y tomamos 2 semanas. Una atípica, del 4 al 10 de marzo, en la que está la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ¿ya? Y la semana típica que fue en julio, entre el 23 y el 29 de julio del 2012. 3 programas de televisión, préstame el mouse, 3 programas de televisión, ¿ya?, que fueron 2 informativos de hechos judiciales, de sucesos diversos, como Sorprendente de RTS y En Carne Propia de Canal 1. Solamente este programa tiene duración de 6 días en la semana.
y el Así Somos de Coavisa, que ya salió del aire, que era un programa de opinión más bien, y que fue tomado como referencia, como punto de referencia, porque Así Somos se manifestaba como muy partidario. Era un programa realizado en principio por mujeres y sobre todo para mujeres, ¿ya?, que apuntaba a la equidad entre mujeres y hombres, sobre todo, a cambiar la imagen de las mujeres, a darle voz a las mujeres. Y ustedes verán después cómo, sin embargo, es uno de los programas que más estereotipos emitía. Era un programa de opinión, sobre todo. Esta es un ejemplo de las variables que manejamos para codificar los diferentes datos. Aquí están, por ejemplo, el total de notas periodísticas. Este es el primer nivel de estructura morfológica. El segundo era características de cada mujer en las notas, en la que está lo que yo les decía hace un rato: grupo étnico, grupo etario, estado civil, capacidades especiales, ya minoría social, algunas observaciones, y el último, que eran las características de contenido e imagen por cada nota periodística sobre o con mujeres, ¿ya? En este último nivel de análisis están tres variables que nosotras consideramos fundamentales para el análisis: los roles en los que aparecen las mujeres, los estereotipos con los que son representadas, el discurso sobre estereotipos, ¿ya?, que nos permitía ver justamente cuál era la tendencia del discurso, si era a conservar estereotipos, a cuestionarlos, ¿ya?, solo a emitirlos, a enunciarlos, o también hacer referencia o aludir a los estereotipos, ¿ya? Y por ejemplo, en el monitoreo de televisión hay una última variable, que es el plano frecuente de mujeres en las notas periodísticas. Y aquí luego vamos a ver justamente de manera muy clara cómo se usan primeros planos y super primeros planos también para resaltar partes del cuerpo femenino, que todos sabemos cuáles partes son, efectivamente, ¿no? Luego vimos también otras variables que son los aspectos que nosotros consideramos muy importantes, que son la función de las mujeres en las notas, es decir, ¿qué jerarquía tiene una mujer en la nota? ¿Es tema de la nota periodística? Eso es bien importante. ¿Es considerada vocera individual de un grupo de personas, o es tomada como experta o comentarista, ¿no? Se entrevistan, por ejemplo, a personas expertas o comentaristas cuando son conocedoras de un tema específico, ¿no? Los roles en los que se las presenta, como ya le dije, si son amas de casa, madre de familias, trabajadoras o profesionales. Los estereotipos que son tratadas, con los que son tratadas, que son físicos, ¿ya? Deben responder a un determinado modelo de belleza, por ejemplo. Son sociales y asociados con lo psicológico, es decir, la mujer es sobre todo madre, por ejemplo. Hay éticos, morales, religiosos. Las mujeres son piadosas por sobre todo, ¿ya? Son muy religiosas, o intelectuales. Uno muy frecuente es las rubias son tontas. Y el discurso sobre estereotipos, que ya les comenté. Con esto nos quedamos aquí, la presentación grosso modo de la lógica de la investigación, como yo la llamo, ¿ya? Y doy paso a Pamela Cruz para la presentación de los resultados del monitoreo de los periódicos durante 2 semanas. Yo expondré los resultados del monitoreo realizado a prensa en el marco justamente de la investigación Justicia de género en medios de comunicación ecuatorianos, estereotipos y representaciones sobre mujeres. La ruta a seguir será justamente una precisión breve de la muestra, analizada, el diseño metodológico que ya punteó justamente Alexandra, y pasaré a los resultados. En esta diapositiva ustedes pueden observar justamente el corpus en el cual se analizaron tanto las representaciones
como los estereotipos de género y el cómo se da el tratamiento informativo en los casos de violencia contra las mujeres. En este caso, el corpus de análisis estuvo compuesto por 6 diarios, Diario Hoy, Diario Expreso, seleccionados justamente por su posicionamiento, en cuyas páginas de opinión tienen incidencia en la vida nacional, Diario El Comercio y Diario El Universo como los periódicos de mayor circulación nacional, Diario Extra, especializado en crónica roja, y justamente Diario El Telégrafo, por ser adicionalmente un diario cuyas páginas de opinión tienen incidencia en la vida nacional, por ser el único diario público del país. En estos 6 diarios se analizaron las notas informativas de primera plana y adicionalmente se analizaron también las notas de las secciones judiciales o de crónica roja y también las secciones de espectáculos o farándulas. En esta diapositiva justamente tenemos que hacer referencia a frecuencia y estructura morfológica de las notas periodísticas sobre y con mujeres en la semana atípica. Semana atípica que estuvo constituida en las fechas del 4 al 10 de marzo, atípica porque justamente el 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Es decir que dentro de esta semana de hechos noticiosos, el hecho de que se encuentre el Día Internacional de la Mujer significó un acontecimiento, periodísticamente hablando, que incidió justamente en la aparición de las mujeres en los diarios analizados. Se observa que en las primeras planas se publicaron 406 notas en esta primera semana de análisis. De esas 406 notas de portada, 370 incluyeron a mujeres. Por lo tanto, entonces, la presencia femenina en las notas de los periódicos analizados fue amplia y representó una mayoría. Aquí se puede observar justamente que el diario que incluyó mayor número de notas es Diario Hoy, con 82 notas. En cambio, al otro extremo estuvo Diario El Telégrafo, con 48 notas. En relación a la segunda semana, que fue una semana típica, porque no hubo ningún hecho periodísticamente hablando de incidencia relacionado con la mujer, como fue, por ejemplo, la celebración del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo. En el caso del 23 al 29 de julio, se observó que en las primeras planas de los 6 diarios analizados se publicaron 371 notas, 334 notas incluyeron a mujeres y 37 notas no lo hicieron. Entonces, la conclusión en relación a estas 2 semanas es que tanto en la semana atípica como en la semana típica, la presencia femenina en las notas representó una mayoría. Así como sucedió en la semana 1 de análisis del 4 al 10 de marzo, Diario Hoy fue el diario que tuvo mayor número de notas con mujeres, con 86 notas, y también al otro extremo estuvo Diario El Telégrafo con 22 notas. En relación a las notas sobre y con mujeres en las secciones de portada judicial y espectáculos, ustedes tienen a su izquierda la primera semana, que es la semana típica por la celebración del Día de la Mujer, y en la segunda semana, que fue la semana de julio. Podemos nosotros observar en azul que se encuentran las notas sobre y con mujeres. En el caso de la primera semana, el total de notas fue de 862 notas, 406 fueron en portadas, 220 en judiciales y 236 en las secciones de espectáculos. En relación a la parte azul, que es el total de notas con mujeres, tenemos que son 565 notas distribuidas de la siguiente manera: 370 notas en portadas, 73 notas judiciales y 122 notas en espectáculos. En el caso de la semana 2, el total de notas fue de 731 notas,
distribuidas 371 en portadas, 180 en judiciales y 180 en espectáculos. La zona o el color azul de este pastel, ustedes pueden observar que son el total de notas con mujeres, son en total 580 y dentro de estas 580 estuvieron 334 notas en portadas, 67 en judiciales y 179 en espectáculos. Podemos tener como conclusión que en la segunda semana hubo más notas con mujeres, representando el 79%, mientras que en la primera semana hubo 565 notas con 66%. En relación a las notas con mujeres en titulares, en la segunda semana, de las 862 notas analizadas, yo dije la segunda semana, esta es la primera semana, las notas con mujeres en titulares. De las 862 notas analizadas en esta primera semana, es decir, en marzo, apenas 170 notas incluyeron a las mujeres en titulares. Justamente este pastel muestra cómo hay un porcentaje mínimo de notas periodísticas de prensa nacional que incluyen a las mujeres en los titulares. En relación a la segunda semana, que hubo 731 notas, solo el 18.7% ubicaron a las mujeres en los titulares. Es decir, hay una tendencia en estas 2 semanas, puesto que las mujeres de las notas en titulares aún son una minoría, de acuerdo al universo de análisis que nosotros tuvimos en las 2 semanas. En la siguiente diapositiva vamos a ver las notas con mujeres en titulares por diarios. Esto de la semana de marzo, de la primera semana de análisis. Entre las 370 notas de portada con mujeres, solo 58 notas se ubicaron en los titulares. Lo cual significa que las mujeres no fueron comúnmente destacadas como contenido principal de la información. Nosotros podemos observar que en el pastel se muestra justamente la distribución de notas con mujeres en titulares. Tenemos con mayor número de notas Diario Extra y con menor número de notas en titulares Diario El Universo. En esta portada tenemos ya una primera conclusión en relación a las 2 semanas, mostrando justamente una primera tendencia que se identifica es que de lunes a domingo hay una construcción mediática permanente de las mujeres en portadas en todos los diarios. Sin embargo, si bien la mayoría de notas incluye a mujeres, su papel protagónico en las noticias no es significativamente relevante, porque muchas, como veremos más adelante, están como tema, pero no necesariamente eso significa que tienen un rol de voceras o un rol de expertas, por ejemplo. En esta sección podemos ver los contenidos judiciales y de espectáculos en la semana de marzo, en la primera semana de análisis. Por mencionar que los 6 diarios analizados durante la primera semana contaron con 862 notas. Como yo les había dicho, 406 estuvieron en portada, 236 en la sección de espectáculos y 220 en la sección judicial. Del total de 220 notas en la sección de hechos judiciales, 73 notas incluyeron a mujeres. Es decir, que en 147 no aparecieron. En el caso de las notas de espectáculos, ocurre en cambio lo contrario. 122 notas que representan el 51.6%, es decir, más de la mitad, incorporan a las mujeres. En cuanto a la segunda semana, se observa que los 6 diarios analizados publicaron 360 notas, 180 notas en judiciales y 180 notas en espectáculos. Cabe mencionar que Diario Hoy no tuvo un gran número de notas en relación a judiciales ni espectáculos, porque en este diario se observó en las 2 semanas que
ambas secciones no eran unas secciones fijas, como por ejemplo puede ser actualidad, puede ser nacional, puede ser perspectivas o internacional y los deportes. De las notas judiciales, 67 incluyeron a mujeres, mientras que 179 notas de espectáculos trataron sobre mujeres famosas. Es decir, que solamente una nota de las 180 notas sobre espectáculos en esta segunda semana de análisis, no hizo referencia a una mujer como una personalidad de la fama o del espectáculo. En esta diapositiva sobre notas judiciales que incluyen a mujeres en titulares, se menciona que durante la semana de marzo la presencia de mujeres en titulares fue mínima, a pesar de que se dio la celebración por el Día Internacional de la Mujer, pues se ubicaron tan solo 33 notas. Ustedes pueden observar que tenemos un total de 73 notas de mujeres en titulares, de las cuales están 33 que tienen a las mujeres en notas judiciales que incluyen a mujeres en los titulares. El Universo tuvo la mayor cantidad de notas, mientras que Diario El Telégrafo fue el que tuvo la menor cantidad de notas. En estas diapositivas, en cambio, nosotros podemos observar que son las notas con mujeres en titulares, notas judiciales con mujeres en titulares de la semana de julio. Al analizar los titulares de las piezas judiciales de esta segunda semana de análisis, se detectó que el 21% de las 67 notas las incluyó en titulares. El Universo se concentró el mayor número de notas con 7 y al final estuvo Diario El Telégrafo. Como conclusión, podemos decir que las mujeres de las notas analizadas fueron representadas con frecuencia desde el espectáculo, en el caso de las 2 semanas, en temas relacionados con la actualidad, de moda o fama. Aquí tengo yo una diapositiva justamente que muestra cómo fue una mujer, por ejemplo, el titular dice de Miss Ecuador a empresaria cosmopolita y menciona justamente en la introducción de esta entrevista que a esta empresaria cosmopolita no le interesa el certamen o su participación en Miss Mundo o en Miss América Latina. Sin embargo, la primera pregunta es cómo una ex reina de belleza llega a convertirse en diseñadora y al final en empresaria cosmopolita. Y en esta nota se da mucho énfasis justamente a esta parte de la fama, ¿no? Podemos nosotros observar que las mujeres de las notas analizadas fueron representadas con frecuencia desde el espectáculo en temas relacionados con la actualidad, de moda o la fama, como le sucede a esta mujer de esta nota. Entre las 122 notas de farándula de la primera semana de análisis, Expreso fue el diario que tuvo mayor cantidad de notas, con un total de 34 notas, y al final en cambio estuvieron Hoy y El Telégrafo y Diario Extra. En cuanto a la frecuencia por día de notas sobre y con mujeres y en los titulares de farándula, se apreció que el jueves 8 de marzo fue el de mayor concentración de mujeres en titulares en temas de farándula. En esta diapositiva que hace referencia a las notas en temas de espectáculos según periódico de la semana típica, nosotros podemos concluir que en cuanto a las notas sobre y con mujeres famosas o relacionadas con los espectáculos, se identificaron 180 notas en los 6 diarios analizados, es decir, un promedio de 26 piezas por día. Esa cifra evidencia también que en las secciones de espectáculos son presentadas más mujeres que en los contenidos judiciales. Tenemos acá otra nota que habla justamente de la fiesta de una mujer que cumple años, su fiesta de cumpleaños, y se menciona al inicio: es un pecado verse tan bien como tú te ves, año tras año. Se destaca entonces un dato fundamental: de las 180 notas, en el caso de la segunda semana de análisis, solamente una nota no incluyó presencia femenina, como les había mencionado. Es decir, que en la segunda semana de análisis, que es la semana típica, es decir, una semana representativa en relación a toda la producción periodística que se puede hacer
a lo largo del año, por ejemplo, en la prensa nacional, las mujeres, la inclusión de mujeres fue casi total en las secciones que publican actividades de entretenimiento en 5 de los 6 periódicos analizados, exceptuando Diario El Telégrafo. En el caso de esta semana de análisis de julio, Diario El Telégrafo no contó con una sección de espectáculos o de farándula que fue fija. En esta diapositiva nosotros podemos observar que son las notas sobre espectáculos con mujeres en titulares de la semana típica. Respecto al número de mujeres en los titulares de las 179 notas de espectáculos de la segunda semana de análisis, es decir, de julio, la presencia femenina más visible está en el 32%. Esto significa que 1 de cada 3 notas sobre espectáculos en la prensa privada está encabezada por mujeres. Nosotros podemos ver que aquí son 122 notas que tuvieron a mujeres en titulares. En relación a la autoría, bueno, aquí tenemos justamente cómo son contadas las historias, en este caso la historia de una joven que aspira al reinado de Guayaquil y cómo las mujeres, como las historias de las mujeres son contadas desde un punto de vista de la fama, ¿no es cierto?, del espectáculo, pero también, como voy a mencionar más adelante, desde los estereotipos, sobre todo físico. Puedo mencionar que en relación a la autoría de las notas analizadas en la primera y segunda semana, es decir, de marzo y de julio, el 54.11% de las notas, de las 170 notas analizadas en la primera semana, no se registró la autoría por género. El 25.30% fueron elaboradas por un equipo, 13% tuvieron autoría femenina, mientras que apenas el 7.5% tuvieron autoría masculina. En el caso de la segunda semana, el 73% no identificó al autor y prácticamente los varones también fueron quienes constaron como los autores en menor grado justamente de las notas periodísticas. En cuanto al otro nivel de análisis que ya mencionaba Alexandra, que es la función de las mujeres. Como se puede observar en esta tabla, se identificaron 463 mujeres en 170 notas. Es decir, en estas 170 notas se identificaron 463 mujeres, que esta es de la primera semana. En 101 notas, que representó el 59.4%, la función fue de tema. Es decir, se contaron historias sobre las mujeres. O las piezas periodísticas fueron sobre una mujer o sobre algo que la mujer haya hecho o dicho. En este sentido, las mujeres fueron protagonistas en más de la mitad de notas que las incluían en titulares. Este resultado, que puede parecer muy positivo, tiene que ser matizado, por ejemplo, con otras variables en relación al rol que cumplieron las mujeres. Se contó la historia, el tema, las mujeres fueron representadas como tema, pero no necesariamente fueron voceras o fueron expertas en relación al tema que se contó. En cuanto a los estereotipos de la semana de marzo, cabe mencionar que las cifras indicaron que la mitad de las 170 notas con mujeres en titulares tuvo ese tipo de marcas que cualifican a lo femenino de manera estática y que también hacen alusión a prejuicios o a juicios valorativos. Los estereotipos más frecuentes correspondieron a los sociales y psicológicos. Ese tipo de marcas entonces fueron los sociales y psicológicos, que se presentaron en 29 notas. Se hallaron entonces en estas 29 notas los lugares comunes que vinculan con el papel asignado a las mujeres en el ámbito privado, únicamente como amas de casa, madres de familia, sumisas, obedientes y abnegadas. Otro tipo de estereotipos que se ubicaron fueron los físicos, los éticos y morales, los intelectuales, una combinación entre físicos e intelectuales, y inclusive una triple combinación: físicos, intelectuales y éticos. Tenemos aquí ejemplos de los estereotipos en las notas ubicadas, por ejemplo, en Diario Extra. A su izquierda ustedes pueden ver una nota de Jennifer López que se titula "Más bellas después de los 40".
Además, la imagen, cómo se la presenta a ella, pero además el antetítulo que dice viejas, no, usaditas nomás. Al lado derecho tenemos nosotros un estereotipo que tiene que ver con la parte física, pero también combina la parte, o sea, es un tema de violencia. Hermosa universitaria guayaquileña asesinada dentro de su auto en Salitre. De un golpe le desprendieron el cerebro y rompieron su cuello. En cuanto a los discursos, al revisar los discursos sobre estereotipos se observó que de las 170 notas analizadas en esta primera semana, 82 no los mencionaron ni aludieron. En cambio, 47 notas los enunciaron, 21 los cuestionaron y 9 notas los conservaron y reforzaron. En 12 notas se aludió a los estereotipos. En la segunda semana, en cambio, se ubicaron 20 notas, que fueron el 34% de las 58 que incluyeron a 148 mujeres. En esas 20 notas hubo mayoritariamente estereotipos físicos. En esta diapositiva vamos a ver justamente, o en las diapositivas, en esta y en las que siguen, vamos a ver esta relación entre estereotipos y violencia de género, en relación a la segunda semana, que es la segunda semana típica. Destacando que esta segunda semana típica viene a ser representativa en relación a cómo es la producción periodística en la prensa nacional. Por mencionar que, siguiendo uno de los objetivos de la investigación, se puso especial atención a las notas que abordaron la violencia contra las mujeres. Así, de las 170 notas con mujeres en titulares, en el caso de la primera semana, se ubicaron 8 sobre esa temática. De esas 8 notas sobre violencia, 75 abordaron solo el tema de violencia de género. Una nota combinó violencia de género con mujeres y poder político, y otra violencia de género y delitos violentos. En el caso de esta segunda semana, ustedes pueden leer que dice en la diapositiva: la violencia de género llevó a observar con mayor detenimiento 13 notas, con 54 mujeres de las 58 notas que abordaron el tema. Esas notas sobre violencia de género fueron incluidas solamente por El Universo y Extra, es decir, en solo 2 de los 6 diarios analizados durante la semana típica de la muestra. Por lo tanto, el tema de violencia de género no es un tema recurrente y de interés periodístico para la prensa nacional. Aquí se observa la tabla ya de sistematización de estas 13 notas de la segunda semana de análisis de julio, que tiene varias variables desplegadas de manera horizontal, como es el tema, el caso específico de lo que se trató la nota periodística, el número de mujeres que se ubicaron, los roles que cumplieron, los estereotipos y el discurso sobre los estereotipos. Y combinado con esta tabla, justamente el tipo de… se registró estereotipos en relación a este tipo de notas con violencia de género. Por ejemplo, cómo está combinado aquí el estereotipo físico, ¿no? En relación a la violencia de género, el título dice: Maratón de amor y sangre, Denise, la bella jovencita que lo entregó todo. Acá tenemos otra nota que habla sobre: no pude despedirme de mi novio. No sé si ustedes notan, bueno, hay una parte resaltada dentro de este PDF, de este escaneo de esta nota periodística, pero hace referencia a un estereotipo de carácter moral. Se habla justamente de que el novio de esta joven, que viene a ser el tema de esta nota periodística, fue asesinado porque ella, por el ex conviviente de esta mujer. Entonces ahí hay estereotipos de tipo moral. O esta de aquí, que salió por el Día de la Mujer en Diario Extra: no las amamos, las desfiguramos. Habla justamente acerca de cómo mujeres son víctimas de violencia de género por hombres, por sus parejas, por ejemplo, que las celan hasta el punto de rociarlas con ácido hasta desfigurarlas. En cuanto a los roles de las mujeres en la semana de marzo, podemos observar que los roles asignados a las mujeres en las piezas periodísticas, el principal de estos roles fue el de artista, que estuvo presente en 45 notas, es decir, el 26% de las notas que se analizaron en la semana de marzo. En Diario El Comercio este rol estuvo presente en 14 notas, en El Expreso hubo 13 notas, y los que estuvieron al final fueron
El Telégrafo, El Universo, con 4 notas cada uno, y hoy tuvo 2 notas. Aquí está justamente la tabla de sistematización. Se pueden observar, por ejemplo, cómo el rol de artistas está en 45 notas. Y esto nos lleva a mencionar que justamente el hecho de que se le ponga el rol de artista a las mujeres es una intención, o tiene una intención de naturalizar este rol, construyendo lo femenino en relación con lo que hacen las personalidades famosas o aquellas que adquieren fama por los espectáculos vinculados a los medios, la música y otras artes escénicas. Vemos, por ejemplo, en esta nota que se titula Luis Miguel estrena novia, cómo Luis Miguel está claramente representado con un terno y cómo su nueva novia está en bikini, y ni siquiera es bikini, está en interiores, ¿no? Entonces, de esta manera es como nosotros fuimos ubicando y destacando a estas notas que claramente dan cuenta de esa discriminación que cumplen las mujeres dentro de sus roles en cuanto a cómo son tratadas periodísticamente. Aquí, en este caso, es el tratamiento de la mujer como ama de casa, específicamente la esposa de una autoridad del gobierno, o si no, como viuda y desamparada, ¿no? Aquí en el rol en esta nota de Diario Extra. Llego a las conclusiones de la semana atípica, es decir, de la semana del 4 al 10 de marzo. Las 2 primeras conclusiones hacen referencia, o más que conclusiones, registran el total de notas, ¿no? En esta semana fueron 862 notas contabilizadas en estos 3 espacios de análisis, es decir, la portada, las secciones de Crónica Roja o judiciales y adicionalmente espectáculos. Y de esas 862 notas, solo 170 notas ubicaron a las mujeres en titulares. Hubo una tendencia mayoritaria a incluir a las mujeres en las notas periodísticas de portada, judiciales y espectáculos. De esas 170 notas con mujeres, 94 correspondieron a piezas sobre espectáculos, lo cual evidencia que los medios están produciendo una imagen distorsionada de las mujeres en la sociedad al destacar su protagonismo en secciones de espectáculos o sucesos diversos apreciados como light. Es decir, las mujeres no tienen cabida en las secciones, no tienen gran cabida o la cabida en igual número de oportunidades que los hombres en estas secciones consideradas como fuertes, como podría ser política, economía. Si bien la presencia de las mujeres casi duplicó a la de los hombres en las 170 notas periodísticas, a estos últimos se les considera, por ejemplo, expertos y voceros. Y las imágenes que se usan no tienen el objetivo principal de relucir su aspecto físico, como vimos en el caso de la nota de Luis Miguel y su novia. Entre las características, claro, en el caso de Luis Miguel no estaba ni como experto, sino más bien como vocero de su propia trayectoria artística. Otra conclusión es que entre las características de las mujeres de las notas, lo que más se visibilizó fue su ocupación. El 34% de las notas destacó a las mujeres como celebridades del espectáculo. Las mujeres más incluidas, además, en las notas fueron las de las ciudades principales, lo que implica que las mujeres de provincia o de zonas rurales tienen menos representación mediática. Y adicionalmente, podríamos mencionar que en las características físicas están las mujeres blanco-mestizas en mayor número representadas que aquellas que vienen en poblaciones de minoría como afroecuatorianas o en general afro, porque aquí se trató de notas de carácter nacional e internacional, también indígenas o en general de grupos minoritarios. Otra conclusión es cuando las notas tuvieron autoría femenina, los temas abordados estuvieron vinculados a asuntos políticos, económicos y sociales. Sin embargo, la mayoría de notas no tuvo autor y correspondió al tema espectáculos. El rol más recurrente en las mujeres de las notas fue el artista o personaje de farándula. Como ya había mencionado, este dato puede significar una alteración de los imaginarios en el público,
y en general las personas que tienen percepciones a partir de lo que está produciendo la prensa, pues el rol de artistas ubica a las mujeres de manera implícita como profesionales o trabajadoras, es decir, en el ámbito de lo público y no de lo privado, y llevando por lo tanto la reflexión en relación a el rol de la mujer en lo público y en lo privado a un ámbito distinto, como viene a ser este imaginario de la mujer construida desde la farándula o desde el espectáculo. Otra conclusión es que aproximadamente la mitad de las 101 notas con mujeres en la función de tema en la nota periodística presentaron todas las clasificaciones de estereotipos establecidas. En cuanto al discurso sobre estereotipos, la prensa ecuatoriana no recurre a estereotipos, pero cuando lo hace es para conservarlos o reforzarlos más que para cuestionarlos o desafiarlos. Y adicionalmente estos estereotipos se presentan en los lugares más visibles de las notas periodísticas, en los titulares, en los antetítulos o los intertítulos. La violencia de género no captó mayor interés de la prensa durante la primera semana de análisis. El diario público, El Telégrafo, no registró notas sobre ese tema, mientras que en la prensa privada se registraron solo 8 notas. Cabe mencionar como un dato interesante dentro de esta primera semana de análisis que de los 6 diarios, los 5 abrieron periódico en el Día Internacional de la Mujer con justamente referencias a la participación de la mujer en los distintos ámbitos, sea económico, político, social. Pero ese fue el único día en el que la mujer estuvo abriendo periódico. Y solamente en Diario El Universo se dio énfasis a una nota de carácter político y no al tema de mujeres. Entonces, es decir, el tratamiento de las mujeres en esta primera semana, atípica por la celebración del Día Internacional de la Mujer, representó como apertura de diario a la mujer solamente por ese día. Es decir, la representación de la mujer es coyuntural en este caso, como notas fuertes o notas de apertura de la prensa. En cuanto a las notas sobre o con mujeres famosas o relacionadas con los espectáculos, se identificaron 180 en los 6 diarios analizados. Esta cifra evidencia que en las secciones de espectáculos son presentadas más mujeres que en las de judiciales. Y en la segunda semana de análisis, la inclusión de mujeres fue casi total en las secciones que publican actividades de entretenimiento, exceptuando Diario El Telégrafo. Voy a ir finalmente a las conclusiones de la semana típica, que se dio entre el 23 y el 28 de julio. Por mencionar que hubo un total de 731 notas periodísticas, de las cuales el 76% incluyó a mujeres. La producción de notas en portadas duplicó la producción de las secciones con contenido sobre justicia y espectáculos. Las mujeres aparecieron en las notas tanto de primera plana como en las secciones sobre hechos judiciales y espectáculos. Las notas con mujeres en titulares sumaron 95, es decir, solamente un 18% de las notas. El más frecuente de los temas tratados fue el relacionado con el espectáculo. Mucho más que otros temas, digamos, lo light frente a lo más fuerte, ¿no? Los temas políticos, los temas económicos y también los temas sociales. La frecuencia mayoritaria en el tema señalado implicaría además un acercamiento estereotipado, además del imaginario que ya hice referencia, un acercamiento estereotipado a la presencia de las mujeres en la actualidad informativa y sobre todo en lo relativo a ser mujer y a uno de sus roles sociales predominantes, alusivos al deber ser. Entonces, hay también una alusión o mención a los diversos estereotipos, sobre todo a los sociales y físicos. La violencia de género resultó tema de tratamiento marginal, solamente hubo en 13 notas. La autoría de las notas correspondió a varones, quienes fueron además los redactores de la mayor parte de notas sobre delitos violentos y deportes, temas estos que por lo general se consideran como propios de los periodistas hombres. En esta semana de julio hubo 2 hechos periodísticos, si se quiere destacar, no relacionados con la mujer específicamente, pero sí como fueron las Olimpiadas y también las fiestas de Guayaquil. En cuanto a la función que las mujeres tienen en las notas, en 56 aparecieron como tema. Por lo tanto, se puede concluir que las voces de las mujeres en las notas informativas no son sobre todo informativas. En cuanto a la ocupación de las mujeres, la más frecuente estuvo asociada con el mundo del espectáculo, al igual que en la primera semana. Entonces, a la mujer se la va vinculando mayoritariamente con actividades de entretenimiento, lo cual no aporta en la construcción de imaginarios distintos y más reales sobre las mujeres actuales y su participación en la sociedad. En relación con la estructura morfológica y el género periodístico, las notas con y sobre mujeres en titulares fueron por lo general
de contenidos relacionados con coyunturas, es decir, más noticias y no tanto reportajes, por ejemplo, o notas de seguimiento o notas que permitan una investigación o una reflexión sobre un determinado tema, y por lo que es posible establecer que con respecto a lo femenino falta desarrollo de los temas en los cuales participan las mujeres a fin de que ellas puedan ser presentadas también de manera interpretativa y contextualizada. Es evidente entonces que quienes elaboran las notas periodísticas sobre violencia, en el caso de las notas de violencia de géneros, la consideran particularmente en función de los efectos físicos que puedan tener en las mujeres jóvenes y bellas, más que como un problema de violación de derechos humanos de las mujeres. Esto es muy importante porque se pierde la perspectiva no solamente de género, sino la perspectiva de derechos humanos alrededor de las mujeres. Muchísimas gracias.